Las inundaciones sufridas por el noreste de la provincia de Buenos Aires colocaron la situación hídrica en el centro de la escena. La ciudad de Luján, como es de costumbre, fue uno de los lugares más críticos, con más de 2.000 afectados. Según el ingeniero y especialista Pablo Romanazzi, esta situación se sabe desde hace tiempo. El primer estudio que se hizo en la facultad es del año 89, no es de ahora. Estas situaciones son conocidas, decíamos. Algunos vecinos marcan que desde hace más de 30 años que se inunda la ciudad y que es un problema que sucede 5 o 6 veces por año, transformándose en algo habitual. 5 veces. 5 veces. 5 veces. Pero esto no es de ahora, Bazán. Acá hace 30 años que nos inundamos. 30 años que caen 2 gotas y nos inundamos. En Luján, inundarse no es novedad. Hace un año, después de otra inundación, algunos vecinos se quejaban que no se hizo nada. Impotencia porque estuvimos durante todo un año y medio diciéndole las causas y las consecuencias que traen las lluvias, y bronca porque no se hizo nada, absolutamente nada. Todo lo que reclamamos, lo único que se hizo fue apenas una puesta en escena de que se iban a empezar a hacer obras, pero no se hizo absolutamente nada para aliviar las inundaciones. En abril del año 2014 se produció una situación similar a la de este año, recibiendo también apoyo de la provincia. Estamos en presencia de la señora ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, el señor ministro de Infraestructura de la provincia, Alejandro Ardía. La verdad que en esta situación tan límite y de emergencia en la que estamos, contar con el apoyo de la provincia es un valor inestimable. En diciembre de 2014, el diputado provincial Juan Carlos Juárez anticipaba el presente. Fuimos a hablar con Hidráulica, fuimos a hablar con la Autoridad del Agua, se habló con el ministro de Infraestructura, hablé con el ministro de Infraestructura, hablé con la ministra, doy nombre y apellido, Silvina Baltakis, que es la ministra de Economía, diciéndole: aprovechá esta ley, avanzá con esta ley, andá al gobierno nacional, no esperen porque esto se va a repetir y se va a seguir repitiendo. Obviamente nada de ello sucedió. Algunos explican que las inundaciones se producen por los canales clandestinos que se utilizan para riego y la falta de mantenimiento de la cuenca del río Luján. En la cuenca alta, muchos campos que no eran productivos, que eran de uso múltiple, por el tema de la soja, hayan hecho canales clandestinos. Nosotros ya tenemos identificado más de 90 canales que lo denunciamos en el ADA, la Autoridad del Agua. Tenemos el problema de la proliferación de emprendimientos inmobiliarios countries que han ocupado los humedales. Los humedales son el valle de inundación del río Luján, y esos valles de inundación es una forma de esponja donde absorbe todo el agua que el río lleva. Claro. Eso se encuentra en la zona de Escobar y de Pilar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una canilla abierta arriba y un tapón abajo, donde se acumula el agua en la parte media. El problema continúa hasta el presente. Luján posee una ley de emergencia hídrica, pero parece que desde la municipalidad nunca se trabajó para ello. Siempre han prometido un montón de obras. La última nunca se han concretado en realidad. No sé si por falta de presupuesto o por qué. Inclusive conseguimos una ley de emergencia hídrica, gracias al diputado Juan Carlos Juárez, que establece que la provincia tiene que destinar fondos para la cuenca del río Luján para hacer obras de envergadura. Esa ley fue votada por unanimidad en diputados y en senadores en provincia, fue promulgada por Scioli, pero no está siendo aplicada. La ciudad se sigue inundando. Los vecinos siguen afectados y Buenos Días Buenos Aires se pregunta: ¿se puede resolver este problema o ya es estructural? Ahora estamos en comunicación con Patricia Pintos, que es investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. Patricia Pintos, buen día. Ana Ortiz y Juan Rubinacci te saludan desde QM Noticias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por llamarme. Gracias por atendernos. Estamos hablando puntualmente de la ciudad de Luján. ¿Lo que está sucediendo ahora se podría haber evitado? A ver, estamos hablando de un evento climático de proporciones, ¿no? Sí. Es decir, es evidente que tanto el evento producido en octubre y noviembre del año pasado como tiene una magnitud muy importante que es muy difícil de resolver para una cuenca.
Pero es cierto que esto no es un fenómeno exclusivamente natural y que digamos, deviene en buena medida de malas decisiones que se toman en el territorio, ya sea en la cuenca alta como en la cuenca baja del río Luján. Me refiero específicamente en la cuenca alta y media, con los partidos de Mercedes y Suipacha, sí, y Luján, en donde se comprueba que existen derivaciones de excedentes de agua de los campos a través de canales clandestinos, claro, sí, que aportan el excedente hídrico a un volumen de agua que ya de por sí, frente a una cantidad de agua caída como esta, lo torna todavía mucho más grave. Y en la cuenca baja me refiero a lo que viene siendo un fenómeno en proceso de consolidación, que es el del avance de las urbanizaciones cerradas sobre las planicies de inundación del río, y esto genera un estrangulamiento del río, aguas abajo, digamos, en el lugar donde el río entra en la fase de desembocadura, generando digamos un mayor anegamiento en la cuenca media. Patricia, ¿no? ¿Sabés qué? No sé si estás al tanto, pero en Luján se habla desde hace algunos años que mucho tiene que ver en las inundaciones, si bien es una ciudad que siempre ha sufrido de las inundaciones, las construcciones de barrios privados o de countries que se han realizado en los últimos 10 años, por ejemplo. ¿Esto tiene que ver con lo que está pasando ahora? Sí, exactamente, sí. Es lo que te decía en relación a la cuenca baja. Claro. Este fenómeno lo hemos estudiado en el Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad de La Plata. Hemos publicado un libro en el año 2012 mostrando la gravedad de las transformaciones del humedal y las incidencias que eso tiene para la vida urbana en general y en particular también en la producción de eventos de inundación. Pero eso se aprueba en la provincia de Buenos Aires y también, por supuesto, en el municipio, digamos. Eso no es que alguien lo ignora. Eso alguien firmó para que haya, por ejemplo, un barrio cerrado que se construya en un lugar que no corresponde. Sí, digamos que los procedimientos de aprobación tienen dos instancias. Una a nivel municipal, donde el municipio, a partir de sus ordenanzas de zonificación municipal, verifica que si el barrio o la propuesta urbanística está encuadrada dentro de lo que aspira, digamos, para ese sector del municipio, y luego requiere de todas las evaluaciones técnico-urbanísticas, hidráulicas y ambientales por parte de los organismos provinciales competentes, la Autoridad del Agua para la hidráulica, ordenamiento urbano para los aspectos urbanísticos y la OPDS, el órgano provincial para el desarrollo sostenible, para los ambientales. Claro. Ahora, la inundación pasada se habló de este tema. ¿Qué se hizo desde ese momento hasta ahora que vos puedas percibir o que sepas? Nada. Nada. No, nada. En materia de lo que estoy hablando, nada. Y estoy muy atenta al tema porque te imaginarás que es algo que me preocupa, que lo vengo siguiendo, vengo trabajando con las organizaciones y movimientos sociales de los municipios más afectados, y bueno, los he acompañado en la elaboración de proyectos de ordenanza pidiendo la prohibición definitiva de nuevas localizaciones de estos barrios en las planicies de inundación del río Luján. Y duermen el sueño de los justos. Estos proyectos de ordenanza no han sido tratados. Claro. Bien, Patricia, bueno, es muy valioso el testimonio. Te agradecemos mucho este contacto con QM Noticias. Al contrario, un gusto haber hablado con ustedes. Muy Gracias. amable. Nosotros estamos en comunicación con Juan Carlos Juárez, que es el diputado que lo impulsó. Diputado, gracias por atendernos. Ana Ortiz y Juan Rubinacci lo saludan. No, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Bueno, ¿qué pasó con esta ley, Juárez? No, esta ley tuvo una vigencia durante el 2013 y el 2014, se venció, presenté la prórroga, aprobamos en diputado y desde el 24 de abril está en el Senado, que no ha sido tratada lamentablemente. Es una ley que le permitía al gobernador hacer un estudio integral, realizar las obras necesarias, convocar a licitación pública nacional o internacional, autorizaba la utilización de fondos necesarios para esa necesidad. Y en 2 años que tuvo vigencia la ley, el gobernador Scioli lo que hizo fue
desmalezar, desmontar y limpiar una obra mínima en una extensión de 25 kilómetros, que es un cuarto de la totalidad de la cuenca, que tiene una extensión de 130 kilómetros. Obviamente que lo que hace falta aquí es una obra estructural que permita darle un mejor escurrimiento y una obra de reservorio, es decir, una especie de embalse entre Mercedes y Luján y Suipacha Mercedes, para retener el agua y ir dándole una regulación al flujo que se va dejando escurrir por el río. Pero también hay otros factores para los cuales no se necesita inversión, se necesita decisión política por parte de los intendentes y del gobierno de la provincia, que no es frenar el avance inmobiliario sobre el Valle de Inundación, los humedales. Esto significa que no hay que dejar la construcción de galpones o empresas, de barrios cerrados, de country o de chacras urbanizadas, ni tampoco dejar que personas que no tienen recursos, porque no hay planes de vivienda municipales, provinciales o nacionales, que se asienten en esos lugares bajos, porque son los primeros perjudicados frente a cada inundación. Claro. Y además hay que controlar en la cuenca alta la cantidad de canales clandestinos que hemos denunciado con los vecinos de Luján en la Autoridad del Agua y en Hidráulica de la provincia de Buenos Aires. Son todas el conjunto de las medidas que va a permitir, digamos, mitigar de manera muy contundente los problemas que hemos tenido desde 2012 hasta el día de hoy, en que hemos padecido más de 12 inundaciones en la zona de Luján. Diputado, me voy a detener en uno de los puntos, hay varios para poder hablar respecto de lo que usted comentaba, pero respecto a los canales clandestinos, lo que dice es lo que pasa en algunas ciudades más también del interior. Han denunciado ante la Autoridad del Agua cuáles son los canales clandestinos, incluso los mismos vecinos lo denuncian porque tienen miedo después de inundarse, porque se sabe lo que pasa cuando hay canales clandestinos. Y sin embargo, desde la misma provincia no sancionaron, o no fueron, es lo que dice usted. Exactamente. Nosotros le hemos llevado con los vecinos en marzo del 2013 al presidente de la Autoridad del Agua y a Hidráulica de la provincia fotos satelitales y fotos aéreas mostrándole los canales clandestinos. Y no ha hecho absolutamente nada. Ahora, tampoco, y lo que es más grave todavía aún, han habilitado las prefactibilidades dadas por los municipios de emprendimientos inmobiliarios. O sea, después de la última inundación, donde se hablaba claramente de que el problema tenía que ver con los countries, a partir de ahí, de todos modos, aprobaron nuevas construcciones. Siguen aprobando, se siguen haciendo. Mire, en Luján se logró revertir una decisión por la movilización de los vecinos en forma espontánea frente a un lugar que iba a ser una empresa, la empresa Irico, una empresa importante, iba a ser una zona que no es una responsabilidad de la empresa, es una responsabilidad de quien otorga la facultad para poder hacer eso. Claro. Y la verdad que nosotros avanzamos de manera muy fuerte y logró frenarse ese emprendimiento. ¿Por qué? Porque el río necesita, un río de llanura, y esto me lo dicen los especialistas, una planicie en el Valle de Inundación y los humedales de unos 150 o 200 metros en cada margen para poder escurrirse cuando se desborda. Eso hoy se ha reducido a 30 a 40 metros en los mejores casos y se ha subido la cota de las márgenes del río hasta una altura de 5 metros, lo que hace que se encajone y lo que hace que genere muchísimos más inconvenientes en el escurrimiento Juárez, del río. Estos son los problemas centrales. Sí, la última de mi parte. ¿Usted estaría de acuerdo con crear esta comisión investigadora que impulsan del Frente Renovador para ver qué sucedió con el dinero de las obras? Yo creo que hay que hacer una batería de medidas. Comisión investigadora, ley de suspensión de todo tipo de inicio de emprendimiento. Hay que exigir evaluación de impacto ambiental de todos los proyectos y hay que establecer la audiencia pública para que los vecinos puedan opinar. Sí, Juárez, yo le hago también Y hay que invertir 3 millones de pesos para hacer las obras estructurales que requiere la cuenca. Bueno, de eso le quería hablar. A partir de esa declaración, lo que le aprobó la legislatura a Scioli para poder trabajar sobre Luján, ¿cuánto dinero se le había destinado y cuánto se usó?
Se destinó, nunca destinó nada. Se destinaron 70 millones del Profide, del fideicomiso, que hubo que tomar dinero de ahí para esa pequeña obra que se hizo. Pero después no avanzó nada el gobernador. Bien. Bueno, Juárez, gracias por su testimonio. Le agradecemos mucho. Gracias, hasta siempre. Hasta luego.